Hay posiciones que yo interpreto un poco radicales, de no entender que debe ser modificada la Constitución de la República. No sé si es por temas de ego personal, ¿no? Pero juristas como Cristóbal Rodríguez, que ha estado con nosotros en diversas ocasiones, nos dijo que la Constitución del 2010 nació para ser modificada. ¿Qué tú piensas? Bueno, lo que pasa es que hubo una serie de aspectos que son parte del contenido de esa reforma que está en la Constitución, que evidentemente generaron muchos debates. Y que una parte de quienes nos hemos dedicado al estudio de esa materia nunca estuvimos de acuerdo con eso. Yo creo que esta reforma constitucional, yo creo que debió de haber sido más amplia. Yo voy más allá de lo que se está proponiendo como reforma constitucional. Yo creo que es una reforma que se limita a muy pocos aspectos. Por ejemplo, yo hubiese querido en esta reforma constitucional reformar aspectos que tienen que ver con la Cámara de Cuentas. No tiene sentido hoy en día que los miembros de la Cámara de Cuentas sean 5. Debiera de ser un presidente de la Cámara de Cuentas. Así como hay un contralor interno, un contralor, debe de haber un solo contralor externo, como es en todos los países del mundo. Tú diréis, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó era que la Cámara de Cuentas era un tribunal, tenía funciones contenciosas, jurisdiccionales, y evidentemente quienes la conformaban eran jueces. Pero habiéndosele traspasado esas funciones que estuvo históricamente la Cámara de Cuentas a la jurisdicción contenciosa administrativa, es decir, al Poder Judicial, y esa es la visión correcta, ¿qué sentido tiene que sea un órgano colegiado? Eso no tiene ningún sentido. Por ejemplo, a mí me hubiese gustado que al Consejo Nacional de la Magistratura, aparte de quitar la figura del procurador, que nunca debió de haber estado ahí, nunca, que se le quitara como atribución la de estar evaluando jueces de la Suprema Corte de Justicia. Por una sencilla razón. Desde el punto de vista de la capacidad técnica, ¿qué capacidad tienen los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar el desempeño de jueces de la Suprema Corte de Justicia? Yo te hago esa pregunta. ¿O del Tribunal Constitucional? No, porque en el caso del Tribunal Constitucional, que es lo que debiera de pasar en la Suprema Corte de Justicia, los jueces se nombran por un periodo. El problema de la Suprema Corte de Justicia viene cuando jueces de la Suprema Corte de Justicia, habiéndosele agotado un periodo, quieren optar por el segundo mandato. Ahí es que se le presenta el problema al Consejo. Es ahí que se presenta el problema. Y ahí tú sabes que florece el componente político. Entonces, a mí me hubiese gustado que aprovecháramos eso en esta reforma. Es decir, yo creo que yo no critico que se esté haciendo la reforma. Yo lo que había sugerido, porque a uno lo consultan y tú lo sabes, sí, era que fuese más amplia la propuesta de reforma constitucional, pero el presidente desde un principio siempre se enfocó en esos 4 elementos y no hubo quien lo sacara de ahí.